Yep, ahora ya está. Hola a Empezamos y todas, ya te hola a vas. todos. Me gusta, yo ahora estoy poniendo en práctica, lo intenté hacer cada intro que sea como que haya algo distinto, que haya algún efecto. Me encanta, me Como no encanta. puedo hacer trucos de magia, pues yo que sé, meto cualquier chorrada. Lo que es, Bueno, pase. ¿cómo estás, Nahuel? Para los que no conozcáis a Nahuel, Nahuel es una persona a quien ya le estoy cogiendo mucho cariño porque hemos colaborado ya en diversas ocasiones y es un experto en ayudar a otros artistas a poder mejorar su productividad, su creatividad, a organizarse a muchos niveles. Es como la persona que de alguna manera está tratando de ayudar a los artistas en muchos aspectos que quizá no se ven a simple vista, ¿no? Pero que Sí, son en la importantes. profesionalización sería, en la Efectivamente, profesionalización del arte. eso es. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar un poco acerca de la productividad, o sea, cómo mejorar tu productividad como artista. En realidad, los otros vídeos que hemos hecho, yo creo que de alguna manera también iban encaminados a mejorar la productividad, ¿no te parece? Porque... Sí, no tocamos el tema este con profundidad, pero puede ser que hayamos hablado superficialmente de eso es, temas que hoy sí. voy a exponer con profundidad, quizás, ¿no? Genial. Pero sí, Pues es muy probable. como ya sabes que este canal lo sigue gente de todo tipo, pero es verdad que hay una gran cantidad de personas que se dedican al arte. Entonces va a estar muy bien el que poder dar ahí tips, poder dar consejos para que puedan, pues eso, mejorar su productividad y que puedan sacar más rendimiento a su trabajo. Vamos a, antes de empezar con eso, Ujú. con tu permiso, quería hacer un pequeño inciso para varias cosas. Por un lado, decir respecto al concurso que vamos a hacer, que va a ser dentro de poco, el 4 de julio. Estoy ya recibiendo un montón de propuestas. Yo, mira, voy a confesar que la clasificatoria para empezar este concurso tiene que empezar con 8 concursantes, ¿vale? Con 8 participantes para el concurso del 4 de julio, un concurso de arte. Por si alguien no lo ha visto, en el vídeo anterior lo podéis encontrar. Os dejaré el enlace por aquí arriba para que podáis verlo luego. Como el mínimo son 8 participantes, para mí lo que más miedo me daba era no cubrir esos 8. Digo, a ver si voy a recibir menos de 8 propuestas y, ¿sabes? La criba, o sea, no se va a poder elegir para que queden solo 8 porque no va a haber ni los 8. Pero no, ya hemos superado las 8 propuestas que he recibido, o sea, ya hay 8 imágenes que he recibido en mi correo, os lo recuerdo, rayitox@hotmail.com. Tenéis que enviar ahí la foto representativa de vuestra obra y los datos, nombre y redes sociales. Bien, pues ya he recibido más de 9, o sea que por ahí ya vamos bien. Ya estoy más tranquilo, Nahuel. Ya la verdad que ese es un respiro. Y ahora lo que sí, hay un par de dudas que me han comentado y quería aprovechar ahora hacer un pequeño inciso antes de empezar con el vídeo contigo y Ujú. aclararlas, ¿vale? Una, me han dicho personas, oye, yo hago performance, ¿puedo tener material aquí cerca para usarlo cuando me toque la disciplina que yo elijo, que será la de performance? Pues sí, o sea, podéis tener, igual que si vais a dibujar o vais a pintar, podéis tener pues rotuladores o lo que sea cerca. Si en algún momento dado una de las disciplinas que queréis abarcar es la de la performance, pues obviamente podéis tener, no sé, lo que queráis, ropa, disfraces, pelucas, pintura para pintaros la cara, lo que necesitéis. O sea, eso no es ningún problema, ya confirmo que sí. Luego, también otra pregunta que me han hecho es la de si la disciplina de dibujo digital sería la misma que dibujo manual. Sí, sí, porque si no, podríamos hacer dibujo digital, dibujo manual, pintura digital. Tiene que ser eso. Dibujo es dibujo, pintura, pintura, porque es que si no va a ser esto un pitote. Vale, pues eso en cuanto a dudas. Luego, si tenéis más dudas, podéis escribirme a mi Instagram, ya sabéis que es rayitox, o bien a mi email, rayitox@hotmail.com. Vale, ¿alguna cosa más que quería comentar? Ah, sí, otra cosa más. Hay una obra que invité, no sé si tú has visto esto, Nahuel, invité a la gente que quisiera a poder ser copartícipes de una obra. Entonces, yo les doy la idea, las personas materializan esa obra y yo les doy un certificado.
Bien, pues esa obra que se llama No me manipularán, que consiste en la persona que quiera participar en esta obra, lo que tiene que hacer es 10 veces no me manipularán, siendo de alguna manera manipulados, haciendo no me manipularán 10 veces, alternando nariz y oreja. Enviármelo a mi mail y simplemente haciendo eso, que es una auténtica chorrada, y etiquetándolo en vuestro Instagram, vais a tener una obra certificada que podréis más adelante vender, que podréis exponer, que podréis coleccionar, es decir, tendréis una obra que además vosotras y vosotros seréis parte de esa obra, que eso es algo que normalmente no se suele ver. Entonces, me faltan 7 piezas por vender de las 10. O sea que ya estáis poniendo las pilas porque es muy fácil, no tenéis que hacer prácticamente nada. Ya digo, me etiquetáis en un story, no me manipularán 10 veces, me enviáis un email con este vídeo, con vuestros datos y ya está, ya os despreocupáis, yo ya luego os enviaré el certificado en cuanto tenga ahora los 10 y ya está. Tenéis ahí una obra que os ha salido gratis, que igual estaría valorada en 200, 300, 400 euros y que no tenéis que hacer prácticamente nada. O sea que no desaprovechéis la oportunidad. Y ahora ya, perdón por este momento de inciso, y ahora vamos a ver cómo se puede mejorar la productividad para toda la gente que se dedica al arte, que ya te digo que aquí son muchos, veo que ahora mismo en el chat Andrés Ramírez, Jorge JM7, Hildegard Olarte, muchísimas gracias por el apoyo, me ha hecho un PayPal hoy para apoyar para el concurso, y a Rafael Bravo Fernández, que dice, Nahuel y Castro son los mejores de canal. Qué bien, vaya piropo. Mirá, Pues muy mirá, un bien, gran muy bien. saludo, un abrazo. Saludos a Narval Taciturno y a Christopher Murcia Arte. Pues nada, saludados estáis, todas las personas que os vayáis incorporando. Acordaros de irle dando al like, compartir, suscribir y todas esas cosas. Y ya, venga, empecemos. ¿Cómo se puede hacer para Empecemos mejorar la entonces. productividad para un artista? ¿Qué consejos le Bien, darías? tengo acá una lista de 6 puntos más importantes y cada punto nos va a ir llevando a un montón de conceptos adentro de cada punto, ¿no? Pero estos puntos que voy a exponer hoy en relación a la productividad personal se aplica al mundo artístico y al emprendedorismo también. Yo los busqué en relación a las cualidades de los artistas que más veo, ¿no? Y los problemas quizás de productividad que más veo en el mundo artístico. Sin embargo, la mayoría de estos puntos los puede aplicar tu mamá, mi mamá, nuestra prima, en sus proyectos también. Lo primero a destacar en relación a este tema, cómo ser más productivo, y cuando hablo de productividad, no tiene que ver solo creando la obra, sino en todo lo que tiene que ver con la profesionalización del arte, o sea, cómo me organizo mi tiempo para ver clientes, para buscar clientes, para ver un marketplace, para ver dónde muevo mi obra, en dónde expongo, si soy un artista escénico, cómo me muevo ahora en los contextos en los que estamos. Entonces, las 6 claves se adaptan a todos estos casos, ¿sí? Y la número 1 es el tener un tiempo para cada cosa. ¿Qué significa exactamente esto? Que haya un tiempo para la creación de obra, un tiempo para la publicación de la obra, un tiempo para las redes, un tiempo para la promoción, ¿no? O para la visibilidad, que haya un tiempo para cada una de las áreas importantes que necesitamos en relación a nuestro emprendimiento artístico. Esto hace que nos ordenemos, nos organicemos mejor, ¿no? Porque al darnos cuenta que tenemos que empezar a crear tiempo, y cuando digo crear tiempo, mucha gente me dice, no, Nahuel, el tiempo no se puede crear. En el día son tantas horas, con tantos minutos, no se puede crear más tiempo. Pero esto viene a colación de una de las últimas consultorías que tuve, que el artista me dijo, ¿cómo haces, Nahuel, para leer tantos libros? Porque yo la verdad me compro libros y los voy juntando y los acumulo y no tengo tiempo para poder leerlos. Entonces, lo que le contesté yo es, yo no leo cuando tengo tiempo, creo el tiempo para poder leer, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, todos los días yo tengo destinado un cierto tiempo para mi lectura. 30 minutos, 40 minutos, una hora, el que cada uno pueda.
Yo Ujú, leo 30 minutos mínimo todos los días, pero ese es mi tiempo, no tiene que ser el mismo que el tuyo. Lo más importante en cuanto al concepto este es que entiendas que hace falta que tengas un tiempo para hacer eso que querés hacer. Si no lo estás creando el tiempo, otra cosa viene y toma ese tiempo y terminás haciendo otra cosa que no era lo que realmente buscabas. mm, Entonces, este es el primer factor de los 6 de los que voy a hablar hoy de productividad, que son trucos o tips muy simples que cualquier persona los puede aplicar. ujú, Eh, y el concepto más importante es crear el tiempo, no para una cosa, para hacer lo más importante. O sea que como artistas pensemos, ¿qué es lo más importante en cuanto al logro de metas? Es importante crear la obra, sí, es muy importante. Es importante la lectura, sí, es muy importante también. Es importante también la promoción, sí, es muy importante también. Entonces, el tener un tiempo para cada una de estas cosas. En un ratito nos vamos a estar metiendo en cómo gestionarlo esto, si hay que usar una agenda, un cuaderno, cómo ujú, hacerlo, ¿no? Y esto nos lleva, el concepto este, al siguiente tip, que es el número 2, que es el agrupar tareas similares. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que contestar mails, agrupe todos los mails y los contesto todos juntos en un momento. No que me llega un mail, contesto un mail. 15 minutos después me entra otro mail, dejo de hacer eso que estoy haciendo y voy a contestar ese otro mail. Eso mm, hace que se filtre el tiempo y no es el tiempo solo, sino también el foco de atención, porque cuando estamos en procesos que tienen que ver con tener un foco intensivo de atención, nos distraemos si entra un mail todo el tiempo o un WhatsApp. Entonces, lo que sugiero yo es que tengan tiempos de respuesta de mails, de contestar WhatsApp y que no estén todo el tiempo mirando el WhatsApp, porque eso es el gran ladrón de tiempo de- y de foco de energía, digamos, también, ¿no? O sea, nos cansa mucho eso. cierto. ¿Sí? Mm, Entonces, como sugerencia, piensa en tareas similares que hagas y agrúpalas, ¿no? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Mucha gente me dice, ¿cómo haces, Nahuel, para contestar tan rápido los WhatsApp y los mails? Tardo horas en contestar mails, siempre. Pero yo no estoy todo el tiempo con el mail abierto. O sea, yo tengo 4 horarios en el día que en mi caso son las 11, las 14, las 18 y las 21 horas para contestar mails. Y entro en esos momentos. Y en esos mismos momentos entro y contesto mails y luego el WhatsApp, ¿no? Entonces, nunca mm, tardo más de 3 horas o 4 en contestar un WhatsApp, ni en contestar un mail. Y manejo siempre el inbox cero, se llama, que es el tener siempre el inbox del mail vacío. Yo mm, no tengo los 1800 mails en donde uno entra y ya ves los 1800 mails, ¿no? Porque eso es como en tu estudio el tener todo mezclado, descontrolado. Cuando quiero usarlo y crear, tardo mucho más tiempo para encontrar todo y para ser completamente efectivo. mm. Entonces uso la técnica del inbox cero. Respondo el mail y lo archivo. Me queda en cero el inbox, ¿no? Eh, y esto mucha gente me dice, bueno, pero vos, Nahuel, ¿por qué no te llegan tantos mails por día? Sí, o sea, me llegan entre 50 y 100 mails por día. Si no hiciera esto, yo tendría un descontrol en el mail Pero y 50 mezclado, de ¿no? oferta, o sea, de cosas de trabajo o spam. De todo tipo. De O sea, todo, me llega vale. un total de 100 mails entre las suscripciones a las que estoy suscripto, consultas, recordatorios de pago de mi obra social, etcétera, etcétera. Y entre medio, Ujú, mail de amigos o de conocidos que me mandan alguna información, etcétera, ¿no? Entonces, mm, es importante el tener un método para que no te pase como me pasó a mí, que estaba con 2800 mails, abrumado, no llegaba ni a contestar todo, ni a archivarlo tampoco. Entonces, uso en relación a los mails y que se aplica a todo una técnica que es, si esto me toma menos de 2 minutos, lo hago ahora. Si me toma más de 2 minutos, lo hago luego, en otro momento. Entonces,
cuando te llega el mail, yo me fijo, ¿esto lo puedo el responder en 2 minutos? Si lo puedo hacer en 2 minutos o menos, lo respondo en el momento. Si no, lo voy dejando porque Para hay esas 4 casos en franjas, ¿no? donde... Mm. ¿Cómo? No, no, perdona, no te quería cortar. No, para las franjas que has dicho antes, ¿no? La de... Exactamente, Ujú. Vale, exactamente. Entonces, vale. vamos a suponer que yo entro a las 10 y veo que hay 30 mails, que es lo más normal. Entonces empiezo a ver, este es de la suscripción, ¿hoy lo tengo que ver ahora? No, se archiva, pum, lo archivo, ¿no? Y sigo al siguiente. Tardo menos de 20 segundos en archivar 30 mails. O sea, te toma menos de un segundo por mail Mm. de archivar y al final te quedan los que tenés que accionar, hacer algo, o contestarlos, o ver una información que la tenés que ver en ese momento. Entonces, me fijo si tengo 10 minutos más para hacer eso. Si tengo los 10 minutos, lo hago en el momento. Si no, lo voy guardando y queda Ujú. para más tarde. Y a última hora, en mi caso a las 21 horas, me tomo este tiempo y estoy 30 minutos con los mails que hay que hacer algo. Ok. ¿Sí? ¿Me explico en esto? Lo Mm. mismo con WhatsApp. En el WhatsApp hoy te llegan consultas, dudas, preguntas, mensajes de amigos. Si estás en grupos, información de grupos. Yo estoy en un montón de grupos de marketing digital, de arte, de un montón de temas que me interesan. Entonces hago exactamente lo mismo. Abro el grupo en el horario, veo si tengo que hacer algo, si no tengo que hacer nada, listo, archivo eso. Entonces en el WhatsApp tengo inbox cero también. Una ¿Fui claro pregunta, en ¿y esto? el móvil lo tienes como aparcado mientras no... fuera de, Sacado. de esas franjas de tiempo, lo tienes sin usar, En silencioso, en silencio y no... completamente en silencio. ¿Y No lo consigues tengo no ni en mirarlo vibrador ni nada. entre franja y franja? No estar ¿Cómo? ahí... O sea, ¿consigues no mirarlo? No, no de vez en cuando decir, a ver si ahora hay... ¿Sí? ¿Lo consigues? Sí, o sea, al principio Wow. te cuesta más. Bueno, hay un gran truco que es que tengas el celular dado vuelta, así, en la mesa, para que no veas cuando se prende. Pero después cuando internalizas el sistema, ya no lo estás mirando, ¿no? Porque mi foco está puesto en otro lado. En cuanto a esto, hay una gran regla que usamos los magos, que es el público mira de una cosa por vez, no puede mirar 6 cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en una cosa, solo se ve esa cosa en la que estamos enfocados. Yo ahora estoy acá en el live, no estoy viendo ni la ventana de allá, ni otras cosas que tengo a mi alrededor, pero mi foco está en la webcam, en el micrófono y solo me estoy enfocando en eso. El celular está allá, pero no está mi foco puesto ahí. Entonces, en mi caso, no es un distractor. Y como yo tengo todo en silencioso, no se me prende cuando entra un WhatsApp nuevo o cuando entra un mail nuevo. Entonces, el celular nunca se te prende con las notificaciones. Sí, no, pero a Para veces... eso, Ujú, ujú. tienes No, que entrar en la configuración de los mensajes y las notificaciones y sí, cancelarlo de desactivarlo. todo. O No, sea, el cancelar todo, los mails, los avisos de mails, WhatsApp, mensaje de texto y también el llamado. No atiendo mm, ningún llamado yo en el día, pero a nadie, ni a mi familia, o sea, no atiendo a nadie. Y esto al principio cuesta, porque estamos acostumbrados a que cuando nos llaman se corre al teléfono y se atiende, pero eso en realidad es una interrupción. Si yo estoy mm, haciendo un trabajo al 100% con foco máximo, me llaman, me están interrumpiendo. Entonces, si permito yo interrupciones, me sacan del foco y hacen que vaya más lento en mi productividad. mm. Y esto es un cambio de chip, ¿no? Porque, y por sobre todo cuando la persona es mayor y le planteo esto, me dice, no, pero ¿y si pasó algo grave? Si pasó algo grave y me están llamando porque necesitan que vaya corriendo a algún lugar, bueno, eso es algo hipotético, porque en general no pasa nunca lo grave. Pasa una vez cada 8 meses y por esa vez estás todos los días atendiendo el teléfono todo el tiempo. Entonces, es un poco el soltarlo. Y si pasa algo grave, es lo mismo que me entere hoy, ahora,
o en 3 horas o en 6 horas, no cambia nada. ¿Me explico? Entonces Mm. son formas de ser que fuimos como adquiriendo en el transcurso del tiempo que nos mina o nos influye o nos perjudican la productividad. Te puedo hacer Entonces, un pequeño apunte, perdona que te sí, corte, pero es claro, que igual le pasa a otra gente lo que me pasa a mí. Yo, al igual que tú, lo tengo en silencio, ¿vale? Lo tengo normalmente desactivado, a mí no me suena el móvil. Pero a veces, precisamente como lo tienes en silencio, no te puede como esa curiosidad de a ver qué hay ahora, ¿no? Es como, de repente entras y, hostia, mira, ahora hay un mensaje de WhatsApp. A ver, mira. O, hostia, mira, en Instagram tengo 3 mensajes. ¿Quién será? Es como todo el rato, de alguna manera, te puede como esa curiosidad de a ver qué habrá, porque siempre hay algo nuevo, en el móvil siempre hay algo, ¿no? Cuando no es Instagram, es exactamente. WhatsApp, cuando no en YouTube, en el caso de la aplicación o tal. Y es como difícil el luchar contra eso, porque precisamente si lo tienes con las notificaciones apagadas, es como que si tienes una notificación, pling, dices, pues ahora hay algo. Pero si no hay el Claro. pling, a veces miras el móvil simplemente por ver si resulta que está lleno de plings y no te has enterado, ¿no? Yo creo que esto es una especie de epidemia global donde estamos muchísimas personas súper jodidas con todo esto. Y ves a padres Sí. intentando que los niños no se enganchen al móvil, pero los padres están más enganchados que la hostia. O sea, hemos generado ahora mismo una sociedad de junkies adictos al móvil que, no Sí. sé, yo cuando veo casos como este tuyo o veo gente que, por ejemplo, tiene un Motorola o un Nokia antiguo que no tienen ni WhatsApp ni nada, solo tienen para llamar y SMS, digo, qué bien, me gustaría, pero no sé si todavía estoy ya en ese punto, porque realmente hay muchas cosas que te llegan a través de eso, de Instagram, pero también de Exacto. Telegram, de todas las, Yo no todas sé si las... el camino es ese, ¿no? El corrernos de todo el sistema. Para mí la clave es, bueno, yo el sábado pasado en mi canal puse un video que en relación a la revolución del arte. Yo creo que la revolución del arte no es el resistirnos al sistema, sino el ganarle al sistema. Y ese es el gran desafío para mí, ¿no? O sea, el resistirse es muy fácil. Ay, no quiero esto, no quiero lo otro. El tema es qué hacemos con todo eso para ser felices igual. Y eso implica ganarle al sistema. En cuanto a esto, yo voy en la misma línea para mí, ¿no? O sea, de hecho, hay un documental en Netflix donde se toca este tema y el documental, si no me acuerdo mal el nombre, es El dilema de las redes, El de donde, Social Dilemma. exactamente, Sí, lo he visto, sí, sí. exactamente, Mm, donde hablan de este mismo los creadores de las redes y los creadores del botón me gusta y de un montón de cosas y se mm, dan cuenta de que hicieron más un mal que un bien y te lo cuentan en el documental. mm, ¿Y qué pasa? Yo creo que la clave de todo esto es el tomar conciencia. Tomar conciencia que no podemos estar con el teléfono como un chupete todo el tiempo ahí. Si tomamos conciencia, podemos empezar a diseñar cambios. Si no tomamos conciencia, no, porque vamos en piloto automático. Entonces, yo pasé un tiempo por un estado así, en donde estaba todo el tiempo en el teléfono y en el WhatsApp, que es lo peor que hay en cuanto a esto, ¿no? Porque en el WhatsApp está tu familia, tus amigos, tus clientes, está todo mezclado, como en el mail. Pero hoy la gente no manda tantos mails, pero WhatsApp sí. Entonces, mm, llegan muchos más WhatsApp en mi caso. Y en, ¿Cómo encontré o sea, cómo encontrar la forma? Primero viendo al problema. Yo me di cuenta que estaba creando un contenido y en la mitad me iba a ver el teléfono y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué mm, estoy haciendo? O sea, es tomar conciencia de las conductas que estás teniendo, sea el teléfono, sea cualquier cosa, para darnos cuenta de que no es una conducta, en coaching se llama posibilitante, sino que es imposibilitante, te imposibilita a lograr metas y a crear. Una vez que tomás conciencia, empezás a hacer algo con todo eso. mm, Yo miré el documental y tomé una gran conciencia
de un montón de cosas, de los me gusta. Bueno, hoy mismo, hace un ratito, antes de entrar en el directo, estábamos hablando de cómo anda YouTube, las visualizaciones, si hay más o menos. Es un poco ver lo mismo de los me gusta, ¿no? Mm, Entonces, son métricas que las tenemos que ver, pero no nos tenemos que involucrar ni obsesionar con todo eso, porque nos terminamos haciendo más mal que bien, ¿no? mm. O sea, y los trucos son estos, el eliminar todos los distractores. Si el celular todo el tiempo te interrumpe, es un distractor. Y acordarnos que hay dos tipos de distractores, los distractores externos y los distractores internos. Los distractores externos, el teléfono, eh, si pasa un auto por la calle y toca su propia bocina, todo eso es un distractor externo. Si en el Ujú. lugar que estás está fresco, hace frío y no te concentras por el frío, todo eso son los distractores que son externos. Después están los distractores internos, que esos son los más complicados de eliminar para mí. O sea, esto es más fácil, yo apago el teléfono y ya está, un ratito. Puede ser que al principio, como uno ya viene de un hábito que se transformó en tendencia de mirar el teléfono, te pase esto que me comentabas vos, ¿no? Que estamos acá y como que estamos viendo el teléfono de reojo a ver qué pasa. Con el transcurso del tiempo eso cada vez es menor hasta que no te molesta más. Pero lo más Quizá, importante es ujú, que tengas las reglas claras vos mismo con vos. quizá una buena fórmula, que ahora que dices esto, también podría ser el dejar el móvil completamente apagado y poner una alarma. Entonces, ponerte 3 alarmas al día y que cuando suene la alarma es cuando puedes mirar el móvil, por ejemplo, ¿no? Eso también Por podría ser ejemplo, igual ¿sí? una buena estrategia. Voy a intentarlo, igual más adelante hago un vídeo explicando qué tal me ha ido esto, porque la verdad que sí que es verdad que yo me doy cuenta, o sea, yo no quiero contar cuántas veces al día miro el móvil, pero es que estoy seguro que son un montón. Y probablemente todas las personas que estáis viendo ahora mismo este vídeo os pase lo mismo. Que muchas Sí, veces estáis exactamente. ahí, no te das ni cuenta y a ver, y estás ahí tonteando, ¿sabes? Como que dices, ¿para qué? O sea, no pasa nada si lo miras dentro de 2 horas. No te No va a pasa cambiar la nada. vida, No. no. Se calcula que más o menos son 300 las acciones que hacemos por día en un teléfono. Mirarlo, Qué entrar en bestia, ¿eh? WhatsApp, es Qué un bestia. montón. 300 es un montón. Y es más, ¿no te pasó Sí, que sí. o se te rompe el teléfono o te pasa algo que no lo tenés y te volvés medio loco? O sea, a mí me pasó. Yo tengo en el teléfono, tengo todo, el mail, WhatsApp, Instagram, las métricas que están en YouTube, el ingreso a las cuentas bancarias, porque entramos todos en la aplicación del banco. eh, entonces, sin teléfono, como que no tenés acceso a todo eso y es un gran problema, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota respecto a esto que dices. Hace poco estaba en el río, bueno, no sé, creo que lo sabes, ¿no? Que yo vivo en la naturaleza, en un Sí, pueblo sí. muy bonito que se llama Arbusias, y aquí hay unos ríos y unos sitios increíbles. Entonces, estaba con mi hermano, le estaba haciendo unas fotos con su móvil y el mío lo tenía sentado, o sea, lo tenía colocado al lado mío, encima de una roca. Bueno, pues resbaló, se fue al agua, ¿vale? Se quedó completamente inutilizado, empezó a hacer como unas cosas raras, rollo Matrix. Y nada, cuando llegué a casa lo metí rápidamente en arroz, le hice una respiración boca a boca, le hice un masaje ahí y tal. Nada, al día siguiente el teléfono este estaba inutilizado, cogí uno que tengo viejo de tal y momentáneamente digo, bueno, pues mientras tanto usé el otro, ¿no? Para subir vídeos a YouTube, para hacer un directo, yo tengo una cosa que se llama comprobación de 2 pasos. Quiere decir que YouTube te envía a tu móvil una clave y tienes que Ujú. poner la clave para que se te abra. Bueno, pues no había puñetera manera de poder Claro. hacerlo con el móvil antiguo. Porque tenía que ser la misma marca, el mismo modelo que con el que lo había hecho siempre. Y si no, no había tu tía. Por suerte he conseguido arreglarlo, gracias a todos mis cuidados intensivos y tal.
y puedo otra vez volver a usarlo, pero, o sea, algo que en un principio parece tan chorra, me impediría poder trabajar y subir vídeos a YouTube. El que el móvil se Exactamente. me caiga al agua. Y es que de repente me quedo súper jodido. Es como, ¿ahora qué hago? Sí, O sea sí, que sí, 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 es verdad que exactamente. estamos muy dependientes cada vez más de los aparatitos, las pantallitas y toda esta historia. Y acá la Vale. clave, creo yo, que es el darnos cuenta de todo esto y que no nos tenemos que olvidar que el celular tiene que estar a disposición nuestra y no nosotros a disposición del teléfono, que son diferentes cosas. Si vos estás todo el tiempo mirando, estás todo el tiempo a disposición del celular y de lo que te llega. No Mm, controlás la situación, la controla un factor externo, el celular en este caso, ¿no? El móvil. mm, Entonces, otro punto importante que tiene que ver también con esto es que más allá de las tareas que agrupemos, que tengamos metas que solamente dependan de nosotros, ujú, porque si no, no las controlamos. O sea, si para lograr una meta yo tengo que estar esperando que un tercero, un representante o quien sea haga algo, hay un factor de no influir en el resultado ese que yo tengo. Entonces, yo sugiero que las metas que nos pongamos dependan al 100% de nosotros y de nadie más, para influir al 100% en la concreción o que no suceda, pero que al 100% dependa de nosotros, digamos. ¿Sí? ujú. Y esto nos lleva a la tercera clave, que es el tener una fecha de empezar algo y el tener una fecha de terminarlo. ¿Por qué? Porque yo veo que, y más en el mundo artístico, el artista tiene muchas ideas y se mueve muy bien en el mundo abstracto, creando, pensando. Pero ¿qué pasa? Eso en algún momento se tiene que transformar en algo real, el bajarlo al mundo físico, ¿no? Sí, sí. Y muchas veces, claro, es más lindo o se disfruta más estando en el mundo abstracto, sí, en el mundo abstracto que estando en el mundo físico, muchas veces. Entonces, los artistas por lo general tienen muchas ideas, les encanta estar en ese mundo, pero al final no terminan concretando casi ninguna. ¿Por qué? Porque no le ponen una fecha de comienzo y de terminación. Yo tengo en mi canal un video que el nombre es El problema de los empezadores. Y esto en el mundo artístico está. O sea, veo todo el tiempo a los artistas que son empezadores, empiezan cosas. Pero en el medio se desmotivan, ya no quieren más o se aburrieron y la dejan sin terminar. Y empiezan algo nuevo, porque ahora esto es lo que quiero y van a lo nuevo, ¿no? Y Mm. empiezan otro proyecto nuevo. Y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, al cuarto mes se desmotivaron de vuelta y otra vez lo mismo, ¿no? Y ven otra cosa que los atrae más y ahora van a... Y es como un ciclo que siempre están empezando y no están terminando. Entonces, para terminar, es clave el tener la fecha tope. Esto tiene que estar listo para tal día y terminado. Y acá entra un gran tema, porque claro, cuando planteo esto, el propio artista me dice, no, Nahuel, pero yo para hacer una pieza de excelencia, muchas veces no llego nunca al tope, porque cuando llego a ese tope me doy cuenta que a la obra le falta. Entonces el tope se va como estirando. Aún así, se va a estirar menos teniendo un tope que sin tener el tope, porque si no tienes el tope, se estira hasta el infinito Y en algunos perpetuo. casos, Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, Mm, y acá también entra otro factor importante, que es hasta dónde voy a mejorar una obra de arte, que esto ya es un tema netamente subjetivo de cada artista. Stephen King, él tiene un método que es el corregir sus obras hasta 17 veces. O sea, escribe el libro y luego empieza con la corrección. La vez una, se corrige todo. Luego la vez dos, luego la vez tres, hasta la 17. Y ahí frena. ¿Y por qué? Porque se podría hacer hasta el infinito la corrección del libro, porque una obra siempre es mejorable.
las tuyas, las Mm, mías y las de todos. Entonces, si nos obsesionamos con mejorarlo siempre, mejorarlo siempre, mejorarlo siempre, no las terminamos las obras, ¿no? mm, Entonces, yo sugiero el tener una fecha tope y que por ahí en la fecha tope incluyas, bueno, me puedo exceder 15 días más, un mes más, ¿no? Pero no más, para que no se transforme en algo interminable. Y acá mm, los plazos van a ir dependiendo en relación a la obra de cada artista. O sea, ¿cuánto tiempo se tarda en pintar un cuadro? Algunas personas lo pintan en una semana, otras en 6 meses. Lo mismo sucede con un espectáculo en vivo. ¿Cuánto se tarda en escribir y en crear un espectáculo en vivo? Algunas personas lo hacen en una semana, otras en un mes, otras en un año y otras en 3 años. Depende de cada uno mm. esto también. Pero siempre, si tu tiempo es un mes, 2, un año o 3 años, teniendo las fechas topes vas a ir más rápido y concretando más rápido que si no las tenés. ¿Fui claro en esto hasta acá? Sí, muy claro. Se me ocurre una cosa al respecto y es que, por ejemplo, yo, en mi caso, lo que trato siempre es, cuando tengo una idea, por ejemplo, ahora con el concurso este, ¿no? Programa concurso, es como, tengo la idea, la escribo, o sea, lo primero que hago es tener la idea, lo segundo, materializarla en papel y después tengo que hacerla, o sea, cuanto antes. O sea, si hay algo que odio es tener ideas y que se queden en el aire. O sea, siempre necesito como traerlas a la tierra y de hecho para mí tengo la sensación y que yo creo que habrá muchas personas que igual compartan esta idea de que realmente cualquier persona que se dedica al arte es una persona materializadora de lo intangible y que es capaz de coger algo de donde no hay nada, del terreno de las ideas, Claro, de otras dimensiones, de como quieras llamarlo, y traerlo aquí. Y esa es la gracia del crear, ¿no? De donde no hay nada, ser capaz de materializar una idea, algo que en un principio era abstracto, darle forma. Eso me encanta. Pero lo que suelo hacer y que a veces sí que reconozco que me limita es que, por ejemplo, cuando yo tengo la idea, es como, ya la quisiera hacer ya. O sea, tengo la idea, es como, pero sobre todo para lo que tú has dicho, para no dilatarme en el tiempo, para que no se quede en el baúl de los recuerdos, en el baúl de las ideas o proyectos y tal. Por ejemplo, lo del el concurso este, me planteé hacerlo en cuatro semanas. 4 semanas, sesiones de 2 horas. Dije, es que, o sea, no puedo esperar tanto y estar con esta sensación de que durante un mes una claro. idea no voy a haberla podido materializar. Es como, necesito que se haga, que se concrete. ¿Sabes? Un día, plan. Y luego ya veremos. Una vez que se haya concretado, que igual ya me he relajado y es como, ya estoy más tranquilo, ya me puedo permitir el decir, bueno, ahora la segunda la vamos a hacer como más relajada, ¿no? Más tranquila, pero necesito como constatar, ¿sabes? Cuando quise Exactamente. hablar contigo era como, Nahuel, al momento tengo la idea, le llamo, le escribo, ¿sabes? Es como, no puedo dilatar las ideas, quiero que todo tengo que hacerlo al momento. Quiero hablar con alguien, hostia, qué buena persona para hacer una entrevista, lo hago, porque es que como no tengo la organización que tú tienes, no tengo esa capacidad Claro. de agendar y decir, bueno, le llamaré dentro de mañana que tengo un hueco, no, es o lo hago ahora o seguramente ya se me pase, o me olvide, o entre cualquier otra historia, o me distraiga con el móvil, o leyendo, o pintando, o dibujando, o yo qué sé Mm. con qué, ¿no? Entonces, soy el polo opuesto a esta modalidad de la que hablabas ahora. Sí, sí, exactamente. O sea, en tu caso, yo creo que para que un artista logre las cosas que quiere, tiene que tener un equilibrio entre los 4 elementos, mm, le digo yo. Aire, que es el mundo abstracto, tierra, que es cuando se baja el mundo abstracto al mundo real, Mm, fuego, que es cuando se acciona y se pone todo en práctica, y agua, que es cuando se fluye después en ese estado. mm, En tu caso, tenés estos 4 elementos equilibrados. No es lo más común en el mundo artístico. En general son o mucho fuego y poco aire y poco tierra, o mucho aire y poco tierra y poco fuego. O sea, como que no hay un equilibrio en general. En tu mm. caso sí, y eso está excelente para mí.
¿no? O sea, esto que me contabas vos de no puedo el no hacerla y me pongas, eso es ser fuego. O sea, del proceso enseguida pasa de aire, tierra y fuego y ya lo estás haciendo, ¿no? Creo que lo que o sea, para mí mismo, lo que me faltaría es como tener un poco más, a veces, de sosiego, ¿sabes? De calma interior, de no dejarme arrastrar tanto por esa pasión, de ya, como paz, y tener Exacto. como, pero bueno, poco a poco. Exactamente. Bueno, el punto que ahora viene, yo creo que está pensado para tu caso, que A es ver, a ver, a ver. incorporar el hábito de planificar. Mm, ¿Me explico? Em, para mí, la planificación es fundamental cuando lo que queremos lograr es algo en el largo plazo. ujú, Si es en el corto plazo, capaz que no hace falta tanto la planificación, porque te sirve más el sistema como el que contabas vos. Voy a hacer un concurso, ahora lo hago. Eso es algo en el corto plazo para mí. mm, No es una meta en donde vos me digas, bueno, en tu caso, por ejemplo, en el largo plazo, por ahí una meta puede ser, quiero tener en 3 años, no sé, X número de suscriptores en YouTube. Eso sería una meta en el largo plazo. Es mm, imposible hacerlo en un mes, eso, ni en 2 ni en 3, ¿no? Entonces, como artistas, nos tenemos que dar cuenta que hay metas para hacerlas en el corto plazo, otras en el mediano y otras en el largo plazo. Y no tenemos que caer en la trampa que el otro día yo hablaba con un artista, es muy amigo mío de hace muchos años, y me mm, planteaba él que él en el plazo de largo plazo no funciona. Yo no me puedo poner, me dice, una meta en el largo plazo. mm, Entonces, tengo claro eso y lo trabajé con mi psicóloga, que esto era lo que me contaba él, entonces me planteo todo en el corto plazo. Entonces, él ya sabe que no puede encarar un canal de YouTube a 3 años, a 5 años, porque no tiene las aptitudes o habilidades para poder hacerlo. ¿Sí me explico? mm, Pero en la generalidad, los artistas tenemos por lo general, todos, la posibilidad de pensar y planificar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y ser conscientes de que nuestros logros y nuestras metas van a tener que haber algunas metas a un mes, otras a 6 meses y otras a un año o más quizás. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, si yo quiero hacer crecer mis redes y hoy tengo, no sé, invento, 100 seguidores en Instagram y quiero tener 5.000, no lo puedo hacer eso ni en un mes, ni en 2, ni en 3. Va a ser algo en el largo plazo. Y muchas de las cosas que un artista hace para monetizar, que tienen que ver con la visibilidad y con transformarnos en un referente, en cierto modo, de nuestro arte, toman tiempo. No se puede ser un super artista, por poner así un nombre, un super artista, en 3 meses. mm. Te tomará años de practicar y de prueba y error y de continuar mejorando. Lo mismo sucede en el negocio artístico. O sea, cuando empezamos a vender el arte, al principio nos cuesta vender porque no sabemos hacerlo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprender estrategias de venta y que a vender también se aprende haciendo. Nos vamos a equivocar en el camino. Entonces, vamos a terminar sabiendo vender en el mediano o largo plazo, no en una semana, ¿no? Y el darnos cuenta de esto es la clave, es el darnos cuenta si esta meta es para el corto, el mediano o el largo plazo, para que no nos frustremos, porque la frustración viene cuando yo eh, percibo que una meta es para el corto plazo, pero en realidad era para el largo plazo. Entonces Ujú. la plasmo en un mes y no la logro, porque es para el largo plazo. Entonces, cuando pasa esto, nos frustramos mucho. Y ahí es donde la planificación es clave en este aspecto, porque todo lo que es en el largo plazo, sin planificación no se puede lograr, ¿no? O sea, si yo quiero en 3 años tener 10.000 suscriptores en YouTube, yo sé que voy a tener que hacer algo empezando hoy y sostenerlo en el tiempo para en un determinado tiempo estar en 10.000 suscriptores en YouTube.
¿no? Entonces, para eso sí que hace falta una planificación, Ujú. para todo lo que es en el largo plazo, que para mí son las metas más importantes de un artista, porque son las metas que van a determinar en el artista que nos convertimos. No son las metas en el corto plazo. O sea, cuando se analiza la vida de un artista, se analiza toda la vida, no qué hizo en un año. En un año hizo un poquitito de todo lo que hizo en toda la vida, ¿no? Entonces, indefectiblemente hubo un proceso de las metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Muchas veces fue instintivo, porque yo no sé si los grandes artistas planificaban. No sabemos eso, no hay tanta información de todo esto. Pero Mm. en el mundo de hoy, que es un mundo más complejo, el mundo VICA le llama, ¿no? Que es volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. Ese es el mundo que hoy nos toca vivir, ¿no? Ujú. VICA. En el mundo bien volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo, hace falta la planificación. Si no, como se le dice acá, estamos al horno. ¿Sí? Al horno o Entonces, al la orto. planificación es clara y Sí. una vez que planificamos, ejecutar esos planes en tiempo y forma, ¿no? Ujú. Y ahí está la clave, ¿no? De todo esto, el pensar en crear el plan y qué tengo que hacer hoy, qué tengo que hacer el mes que viene, qué tengo que hacer en 2 meses, en 3 y en 4 meses, para que eso se empiece a transformar en tu sistema de planificación, que ahí ya entramos en el quinto punto, que lo que sugiero yo es el tener un sistema que nos ayude a todo esto. Un sistema que te lleve a hacer y a concretar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La gran pregunta, Nahuel, ¿cómo tiene que ser un sistema para que me lleve a concretar cosas en el mundo artístico? Yo tengo acá y te voy a compartir un sistema que tiene solo 4 ingredientes y te voy a explicar cómo usarlos Vale. eh, para que puedan implementarlo. Comparto pantalla. Este es el sistema de productividad. Por un lado, lo que todo artista tiene es un cuaderno de ideas. Cuaderno, libreta, lo que consideres que va a capturar ideas. Yo en una época tuve un frasco donde le colocaba dentro una tarjeta con la idea y lo metía en el frasco. Y era el frasco de las ideas. Después tuve una incubadora, que eran varios frascos por temas. Mm. En el número 1 YouTube, en el número 2 las conferencias, en el número 3 etcétera, 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 ¿no? Pero sí es importante que tengas un lugar que sea solo para capturar ideas y que no lo mezcles con el resto de las partes del sistema, porque lo que más me encuentro son, esto es muy común en el mundo artístico, que tienen un cuaderno en donde anotan todo, las ideas, los proyectos, los sueños, lo que piensan, o sea, todo eso crea caos, porque está todo mezclado. Entonces la clave Mm. es que haya un lugar solo para capturar ideas, un cuaderno de ideas, un cuaderno, la nota en Google Keep, como vos quieras, o sea, o un archivo de Word de ideas, o sea, un lugar desde lo tecnológico o desde lo analógico para capturar ideas. Ujú. Entonces, una vez que tenemos todas las ideas, las vamos a tener que trasladar a carpetas por proyectos, porque no todas las ideas son para todo. Esta idea va a ser para un proyecto, esta otra para otro proyecto. Entonces ahí ya tenemos que empezar a pensar en carpetas por proyectos. Y acá entra en juego la creatividad de cada uno. ¿Cómo tienen que ser las carpetas estas? Como vos quieras. Yo te puedo mostrar las mías. Yo uso estos nylon duros y les pongo acá el nombre del proyecto. Entonces, en estas hojas están todas las ideas y planes de acción del proyecto este. En Ok. esta otra tengo la de otro proyecto. Y así, ¿no?
No significa que tengas que armarte esto igual a como lo tengo armado yo, pero sí que entiendas el sistema para que te puedas armar un sistema, si no son carpetas que sean folios, si no son folios que sea lo que quieras, cajas, y en esta caja tengo tal cosa y en esta otra lo otro, pero que puedas el ordenar todo esto, para que no sea un caos, que Vale. luego digas dónde había escrito esta idea y estés horas y horas O sea, buscando primero una libreta con las ideas, luego esas ideas que se transformen en tareas, las vas en los clasificando proyectos. también. Vale, ese sería el Exactamente, segundo paso. Vale. exactamente. Y el tercer paso sería de la carpeta por proyectos, vamos a sacar lo más importante. Lo primero que tenemos que hacer es una lista de tareas. Esta lista, en mi caso, es una hoja, como esta, donde voy anotando lo que voy a ir haciendo, las tareas que voy a ir haciendo, Para cada para ir proyecto. como avanzando en los proyectos. Y acá es cuando se complementa con una agenda. En la agenda van todos los compromisos ineludibles, no va todo en la agenda, que este es otro gran tema en el mundo artístico. Por lo general, los artistas cuando vienen acá, todo está escrito en su agenda. Las ideas, esto está acá, esto también está acá, o sea, todo esto está acá. Y es un caos eso, porque tienen ideas mezcladas, de proyectos mezclados, buscan una cosa y no se encuentra, entonces pierden tiempo, esfuerzo, un montón de cosas. Entonces, lo que hace falta que tengamos claro es qué va en la agenda, los compromisos ineludibles, o sea, un turno médico tiene que ir en la agenda, una entrevista con un cliente tiene que ir en la agenda. El directo nuestro que nosotros estamos acá hoy jueves en este horario tiene que ir en la agenda, que son compromisos ineludibles. En nuestro caso, nosotros el día de hoy lo fijamos hace un mes atrás. Hace un mes dijimos, el jueves tal a tal hora, el próximo live. Bueno, listo. Yo lo puse en mi agenda, en el calendar, que es Sí, yo la que también, me yo encanta el uso, Google Calendar. y vos también, ¿no? Sí, Entonces, sí. esos son los compromisos ineludibles. Hoy llueva, truene o me pase cualquier cosa, yo tenía que estar acá contigo en este horario. Y tú también. Entonces, este tipo de compromisos van en la agenda, ¿no? Esto se llama el colocar las cosas en la agenda, time bloquear, el time blocking, que es como la técnica de marcar en la agenda una porción de tiempo, un bloque de tiempo para hacer tal o cual tarea. Entonces, ¿cómo es todo esto en la práctica? El orden sería este, pero en la agenda siempre vamos a encontrar compromisos ineludibles. Hoy yo en este horario tengo que estar con vos acá. Entonces, las tareas de la lista de tareas las voy pasando a los huecos en mi agenda. O sea, entre un compromiso ineludible y otro hay un hueco de tiempo. 1 hora o 2 horas o 3 horas, o depende de las agendas de cada uno y de los compromisos que cada uno tenga. Pero siempre entre un compromiso ineludible y otro, por lo general hay huecos de tiempo. En esos huecos se come, se descansa, se va al baño, se prepara un café, se trae un cafecito, agua, y también vamos metiendo las tareas de la lista de tareas. O sea, de acá se pasa a la agenda. Y lo que yo sugiero es, para que no te vuelvas loco, el pasar 3 big rocks. O sea, de toda esta lista, pasar las 3 primeras al día de hoy. Y meter 3 acciones, 3 big rocks, 3 grandes rocas, que son las tres como acciones más importantes para que hagas el día de hoy. Entonces, tú tienes los compromisos ineludibles en tu agenda y en el medio, en donde hay huecos de tiempo, las 3 big rocks del día, que son las 3 acciones importantes para ir avanzando en tus proyectos, en el corto o en el largo plazo. Muy bueno. Si tienes todo esto, es imposible que no avances. Y te puedo asegurar que se avanza sin esfuerzo. O sea, ¿cómo lo aplico yo esto en la práctica?
yo tengo acá ahora un papelito con mis 3 Big Rock del día de hoy. Estas son mis 3 Big Rock del día de hoy. No me importa cuál es la 4, la 5, la 6 y todas las que están en la lista. Solo tengo mi foco en estas 3. 3 Big Rock por día. Con 3 Big Rock por día, en una semana hiciste 21 Big Rocks. 3 por 7 son 21. Y esta es la fuerza que tiene esto. O sea, te lleva sin querer una vez que incorporaste el sistema. Entonces, cuando entendiste cómo funciona el sistema, cada parte del sistema lo vas a realizar con una herramienta, o digital o analógica. Por ejemplo, yo te mostré que mi cuaderno de ideas, esto en mi caso tengo el Google Keep, que es una aplicación de Google de notas. Yo ahí escribo todas mis ideas. Google Keep se llama. Es muy famosa, es gratis, es libre y con la misma app se puede entrar desde el celular o desde la computadora, ¿no? Entonces, yo ahí creo notas con mis ideas. Después es muy fácil el buscarlas porque tiene un buscador por palabras. Entonces pongo, qué sé yo, no sé, idea para YouTube y me aparecen todas las notas en donde escribí la palabra YouTube o la palabra idea, ¿no? Entonces uso una app y a la app la complemento con un cuaderno real y analógico, que no lo tengo acá ahora, bueno, lo tengo en la mesa de luz. O sea, un cuaderno donde escribo a mano también. Las carpetas por proyectos tengo como las que les mostré ahora, ¿no? O sea, estas. Y para complementar con estas tengo también en la computadora carpetas de los mismos temas. Entonces tengo una parte del proyecto acá y otra parte en lo digital. Entonces, cuando yo tengo que trabajar en esto, prendo la computadora, expando acá las hojas y miro los archivos. Tenés toda la información ahí. Eso hace que yo pueda guardar información de Google, de Internet, de un montón de lugares y que se complemente con lo analógico. Ok. La lista de tareas, para mí, que es esto, digamos, lo más práctico y fácil es un papel con una hoja, para que O sea sea, bien simple. libreta, luego lo tienes ahí en carpetas de estas transparentes, de ahí lo pasas a una hoja y vas ahí haciendo una lista de... Y la lista de tareas no la haces, ¿eh? De más importante a menos, simplemente vas anotando las tareas, o sea, Exactamente, lo que las hago tareas es, para de cada los proyectos proyecto. que están acá, tomo las primeras acciones de cada uno. No tomo Vale, todas las acciones de todos. Las primeras 3 acciones de cada uno. Entonces pongo 3, 3 y 3. vale, Y después, bueno, de esta lista puede ser que tomes la primera acción de cada uno de los 3 proyectos o vale. las 3 primeras del proyecto 1, como cada uno quiera eso, ¿no? En mi caso, para mí es más efectivo si las 3 cosas, o sea, que las 3 Big Rock sean de un solo proyecto. Para El estar lunes más me toca focalizado, ¿no? tal proyecto, ¿no? Día Mm, lunes me toca YouTube. Entonces, las 3 Big Rock son investigar títulos para mi contenido en YouTube, el desarrollar un contenido y la tercera, ver dónde lo voy a filmar. Las 3 Big Rock enfocadas a YouTube, digamos. Día martes, lo que toque el martes. Para mí es más simple hacerlo así. Hay gente que toma una Big Rock de YouTube, otra Big Rock de otra cosa y otra Big Rock de otra cosa, como cada uno quiera, ¿no? ya, Pero lo más importante es que haga 3 por día, porque eso es lo que hace que avances y que no estés nunca estático, vale, ¿sí? ok. Y siempre se acomoda esto a tu agenda. Lo que vamos a terminar haciendo es lo que sí o sí está en la agenda, que son los compromisos ineludibles, que van a estar en la agenda. Entonces, tu hoja de ruta va a ser la agenda. Y en los huecos que tiene la agenda, metes las 3 Big Rocks, que pueden estar escritas directamente en la agenda, en el calendar o en la agenda que tengas, o no. Yo las tengo en una tarjetita, como te comentaba, y no lo escribo en el calendar. Lo readapté Vale. así, ¿no?
Este es un sistema básico que yo creo que a cualquier artista le sirve y se adapta y no es tan complejo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a investigar en relación al mundo de los sistemas de organización y planificación, encontramos un montón de cosas. Hay un sistema que es el GTD, después está el otro que es el ZTD también. Pero cuando los queremos readaptar al mundo artístico, muchas veces son complejos para que un artista lo pueda implementar. Entonces, la fortaleza y lo que yo hago es el simplificar sistemas y cosas y aplicarlos al mundo artístico. Esto que yo te mostré es la simplificación de otros sistemas que son mucho más complejos y que se aplican fácilmente en el mundo artístico, independientemente de si eres pintor, músico, un poeta, un escritor, lo que sea que hagas de arte, este sistema se puede aplicar en lo tuyo. Qué bueno. La ¿Sí? verdad es que bueno, hay un comentario que dice aquí José de Castro. Dice, Nahuel, excelente todo lo que sugieres y tiene una eficacia extraordinaria. Lo difícil es cambiar los hábitos de las personas y se requiere también una personalidad particular, ¿no creéis? Bueno, creo que esto es aplicable un poco a lo que hablamos, ¿no? Respecto a cómo organizar la economía, cuando hablabas, ¿no? De administrar un tanto por ciento para largo plazo, otro tanto por ciento para ser generoso, otro tanto por ciento para pa, ¿no? Es como que había que, de alguna manera, compartimentar, ¿no? Los beneficios que uno tiene para así poder administrarte y tal. Y creo que pasa un poco como con esto. Al final hay una base sobre la que se asienta, yo creo que sistemas como este, y es mueve el culo, mueve el culo y despéjate, es como sacúdete ahí la tontería y venga, va, ponte las pilas, porque hasta que no llegas a ese punto de ya, quiero empezar a moverme y quiero tomar las riendas, sí, bueno, ya no sé qué, pero ya lo haré, y al final no cambiamos, ¿no? Entonces, Exactamente. lo La primero sería creación de eso. hábitos es un gran mundo que, si quieres, ya está el tema para el próximo live del mes que viene. Cómo crearnos los hábitos que nosotros queremos, ¿no? Ese Que es un tema que me sería un buen encanta a tema. mí. Sí, sería un buen tema. Pero sí, o sea, en resumen, para cambiar un hábito, para crear un hábito, hay dos caminos. O por el mundo externo o por el mundo interno. ¿Qué significa esto? Yo puedo cambiar internamente o yo puedo, por algo externo, transformar y crear el hábito. Ujú. Ejemplo de los dos casos. El caso este, si empiezas a usar una agenda mañana, eso sería un cambio de hábito por lo externo. Incorporamos un objeto externo, una agenda, que te va a terminar ordenando. Yo Ujú. sugiero que no empiecen por todo esto junto. Cómprense una agenda primero y empiecen a usar la agenda por lo menos 15 días, con Mm. los compromisos ineludibles. Cuando ya tienen incorporado el uso de la agenda, van incorporando ahí el cuaderno de ideas, ¿no? Entonces es poco a poco y paulatino esto. En mi caso, yo lo pude armar muy rápido porque yo ya usaba una agenda y un cuaderno de ideas de hace muchos años. Entonces es como que las bases para este sistema yo ya las tenía, pero no Ujú. es tan complejo. O sea, esto no es como crear el diseño de un cohete para la NASA. Esto es mucho más simple. O Mm. sea, este tipo de cosas son simples. Lo que nos complicamos la vida somos nosotros, no esto. ¿Me explico? El Es sistema es verdad, muy sí, sí. simple. 3 Big Rock, 3 acciones por día. Los que nos complicamos después somos siempre nosotros mismos, donde Mm. nos embarullamos mentalmente, donde Mm. entramos en ciclos de no productividad y nos perdemos. Pero es mucho más simple de lo que realmente pensamos, De lo ¿no? que se ve a simple vista, Entonces, sí, sí. si quieren después, para el mes que viene, hacemos un live de creación de hábitos y cómo incorporar Perfecto. los Sí, hábitos en todo sí, sí, esto, sí, ¿no? sí. Mm. A mí me encanta el tema, yo vivo incorporándome hábitos nuevos todo el tiempo y estudié el tema a fondo por la formación de coach ontológico que tengo también, ¿no? Entonces, creo que les puedo dar trucos y herramientas para que puedan incorporar los hábitos que se Vale. acoplen a que cada uno mejore, ¿no?
Perfecto. Y el último punto que quería hablar en relación a la productividad y todo esto es que todo esto que hablamos hoy, o sea, ya sea el sistema todos los puntos que hoy se tocaron, Mm, van a funcionar si te comprometes contigo mismo para que funcione. O sea, el compromiso con lo que queremos lograr, con nuestros sueños y con las metodologías, va a ser siempre fundamental e importante. mm, Lo que yo veo en el mundo artístico es que indirectamente no se terminan comprometiendo. O sea, quieren algo, pero después cuando se tienen que comprometer en serio y empezar a hacer acciones, ahí es cuando espero al año que viene. Entonces, ¿hasta dónde nos comprometemos por lo que realmente queremos? ¿Es lo que realmente queremos esto? mm. Quizás no. Te puedo hacer una pregunta, no sé si es una maldad, pero ¿cuáles son las cosas así como que más te han sorprendido en negativo y en positivo de la gente que has ayudado, que eran artistas? ¿Cuáles son los tics que ves que se repiten? ¿Sabes? Como normalmente muchos artistas tienen problemas con esto y con esto. Por Sí, ejemplo, ahora que me exactamente. Bueno, comentabas un poco este, ¿no? el problema uno, el problema más grande que tienen es de planificación y organización. El número dos, el vínculo con el dinero. Todavía piensan que el arte y el dinero no pueden ir juntos, ¿no? Eh, el número tres, tienen muchos inconvenientes de autoestima. Mm, No se valoran ellos, por ende tampoco valoran al trabajo de arte que hacen. O sea, la gran pregunta que más me llega es, ¿qué opinas de esta obra? Para que los valide yo, como si mi ojo fuera superior de un ente superior, como un semidios que yo puedo decir tu arte es bueno y tu arte es malo, ¿no? O sea, y en el momento les digo, esto les digo, yo no soy nadie para para darte mi opinión de si tu arte es bueno o no. Tiene que ser que tú lo sientas bueno, porque el arte bueno y el arte malo es subjetivo. O sea, yo hay también lo pienso ciertas así. reglas de Mm, arte que los que estudiamos la disciplina artística que hacemos, desarrollamos, pero en Argentina, y no me quiero meter en esto porque ya veo que vienen los haters, en Argentina hay un mago que se hizo muy famoso y se llama el mago sin dientes. Y se hizo famoso porque se agarró a trompadas con un cantante muy famoso también, ¿no? Entonces, eh, y es un referente de la magia en Argentina. ok. Entonces, como este caso, hay un montón de casos y en pintura ni me quiero meter porque nos vamos a otro lado también, porque hay un montón de casos también y en Mm, Argentina también, ¿no? En cuanto a mm, la pintura y otros tipos de arte. Entonces, yo no soy nadie. Lo que hace falta es que te valores a tu estudio y a tus dones y que los reconozcas. Y eso es lo que hace falta en el mundo artístico. ujú. Si nos reconocemos internamente nuestros dones, lo que estudiamos, los valores, o sea, alguien que estudió 5 años arte no puede ser malo. Quizás no sea lo suficientemente bueno, pero no puede ser malo. O sea, y lo mismo con todo. Si estudiaste 5 años piano, no podés ser malo. Ya Bueno, sos lo no sé yo, suficientemente ¿eh? No bueno, sé, ¿no? no sé yo. Pero es lógica Bueno, esto, ¿no? sí, no, no, Para mí es lógica. tiene sentido, tiene sentido. A mí esto que dices me resuena mucho porque a medida que el canal va creciendo, es verdad que hay muchas personas que, bueno, que son artistas, que me envían por Instagram fotos de sus obras para, no sé, me envían fotos de sus obras. Y yo me parece genial, ¿eh? Para que vos les digas qué bueno que está esto o Sí, no puede sé, mejorar tal cosa. que yo no tengo nada en contra de ello, pero a veces es como, o sea, ¿qué más te da en realidad, no? Con lo que pueda pensar yo sobre tu obra. Y esto que has dicho ahora me parece interesante porque es verdad, al final uno tiene que valorarse y independientemente de lo que te puedan decir. O sea, yo creo en lo que hago
y ya está. O sea, está bien a veces también recibir feedbacks, recibir opiniones y recibir, Exacto, bueno, que te puedan ayudar, pero tampoco depositar demasiado peso en ello, ¿no? ¿Sabes? Como exactamente. parece a veces que depende que uno sea bueno o malo en función de lo que diga tal o cual persona. Y es como, si uno Pero realmente eso es confía en por sí mismo, falta pues de mm, autoestima propia. O sea, esa persona no solo es insegura en su arte, es insegura en su vida. O sea, el artista que somos es el reflejo de la persona que somos, ¿no? eso Eh, es. entonces, por lo general, los tics o los problemas que yo veo en los artistas, bueno, estos tres son los que más veo. Y estos tres llevan a que no se puedan vender, porque si tu autoestima es malo, no tenés una planificación y tu vínculo con el dinero es malo, olvídate, no vas a Mm, vender nunca, ¿no? O sea, si tenés estos mm, tres ingredientes, la venta es muy complicado lograrla. Entonces, para mí, y en la forma en que lo encaro yo, es cuando el artista viene, trabajo la parte interna, que son los obstáculos internos, o sea, estos tres que te conté ahora son netamente internos, no son externos, no tienen que ver con el mercado, con las tendencias, tienen que ver con cómo se sienten ellos y con las creencias que tienen en relación al mundo, ujú. ¿no? Entonces empezamos a hacer un trabajo interno que al final se ve un cambio externo, porque sin trabajar la parte interna, por más que yo le dé un plan de marketing o la estrategia de venta, no la pueden hacer. Mm. Porque si el vínculo con el dinero es malo, no van a poder vender. Por más que tengas la super estrategia de marketing. Sí, Cuando sí, llega sí, la sí. hora de cobrar, se Es cae como la que super te estrategia. cuesta, ¿eh? Mm, Exacto. mm. Entonces es un trabajo tanto interno como externo. Ah, bueno, con esto acabaríamos, ¿no? ¿O había Sí, alguno? exactamente. Si hay dudas, Pues preguntas de la gente o sí, si hay hacemos alguien un que resumen ya quiera de como comentar quieras. algo o lo que sea, ahora es el momento. Hay una cosa que comenta David Aaron Artis que me ha hecho pensar al hilo de lo que yo he dicho. Dice, por ejemplo, voy a enviarte foto de una pintura para entrar a tu premio. Y claro, yo pensaba, no, es bueno que lo comente ahora, ¿no? Pues como diciendo, oye, en realidad voy a enviar una foto de mi trabajo para entrar en este premio, en este concurso. Cuando alguien participa en un concurso de este estilo, yo creo que habrá personas que lo hagan para validar, igual porque necesitan ver si de repente ganan y así se valida su trabajo, ¿no? Pero creo que habrá muchas personas, y espero que sea la mayoría, que lo hacen simplemente porque están muy seguras de que su trabajo está bien y van a pasar un buen rato, van a mostrar su trabajo, van a divertirse, ¿sabes? Y es como un juego, o sea, mira, qué guay, pues hostia, me va bien, resulta que he ganado, guau, pues mira, 100 euros y una entrevista y no sé qué, pues oye, fantástico. Pero el que ganes o no ganes no va a hacer que tu obra sea mejor o peor. El que haya un jurado que diga, Exactamente. no, tu obra no me gusta o me gusta, yo creo que lo suyo sería que, bueno, te lo puedes tomar como un aporte que te puede ayudar a crecer desde una manera constructiva. Y punto. No eso de que hay buenos y malos o buen y mal arte, a mí siempre me ha parecido como que me rechina bastante. Am, a ver, más comentarios. El perro reggae, al que saludo desde aquí. Saludo a todo el mundo. Sois unos cuantos que estáis ahí comentando. Veo que hay varias personas que sois miembros del canal. Muchas gracias también. El perro reggae dice, ¿qué hay de los grandes pintores que se dice que fueron vagos como Velázquez? O poca pintura como Leonardo. Yo Me lo de que encanta Velázquez esto. era vago, o sea, era vago en cuanto a que quizás no produjo mucha obra, pero era asistente de cámara también, del Yo rey. O creo, sea que... esto es un gran tema, mm, porque yo creo que no se podría hoy el tener en cuenta la vida que tuvo un artista hace 200 años, porque el mundo cambió. Quizás en ese momento un artista se podía llegar a permitir ser vago. Hoy no, porque el mundo mm, cambió, evolucionó. Entonces, hay cosas que por ahí en el pasado funcionaron y hoy ya no funcionan, ¿no? El otro día tuve un cliente artista acá que me planteaba cómo se hizo famoso
tal banda de música sin mostrarse. Era una banda que se hizo famosa creo que en los 2000. Gorilas ¿Cómo? o gorilas. Exactamente, Gorilas. Mm, Bueno, le digo, eso fue justo en un momento puntual. Hoy no creo que funcione lo mismo, porque ya lo hicieron en el pasado, ¿no? Entonces, en ese momento funcionó, ¿no? Y mm, traigo el tema este porque muchos artistas todavía quieren estar en la cueva y que nadie los vea y poder vivir del arte al mismo tiempo, ¿no? mm, Y para mí son mundos incompatibles. Es como querer comer, pero no estar dispuesto a comprarla o a ir de casa y a cocinar la comida. No se puede tener las dos cosas, ¿no? El comer mm. solo sin todo eso, me parece a mí. Y acá Sí, 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 también lo sí. mismo, ¿no? O sea, hoy me parece que cuanto más trabajes, más te vas a mostrar. Cuanto Mm, más te muestres, hay más chance de que la monetices tu arte. mm. ¿Sí me Cierto. explico? Yo creo que hoy un artista que es vago no llega lejos. No lo sé, no lo sé. Habría que ver, pero no Es que creo que hay tantos tiene casos una tan frase que ¡boom! dispares ¡Boom! y La bomba. cuanto más conoces, más te das cuenta de que hay de todo para todos. Pero bueno, Sí, puede ser. igualmente, desde luego, lo que sí estoy de acuerdo es que si trabajas y te pones en ello, es más fácil que puedas conseguir tus objetivos, sean cuales sean. Otro tema ya es el mercado del arte para el cual quieras llegar a trabajar y toda esta historia que ya he hablado en algún vídeo anterior, pero hoy no vamos a centrarnos en eso, vamos a ir por partes. Am, Ha sido un gustazo, Nahuel, tenerte aquí y agradezco un montón todos los consejos que das porque estoy seguro de que son de mucha utilidad para muchas personas que, igual que yo, pues nos dedicamos al arte. Y entonces, muchos de los puntos que decías que veías que son como los puntos flojos, son puntos donde seguro que muchas personas que nos dedicamos al arte nos podemos sentir identificados. Entonces, está muy bien de vez en cuando como que nos tarandeen un poco y venga, va, Sí. tú, trate de ¿Qué organizarte o más? mira hacer esto o hacer lo otro o lo que sea. Creo que Claro, siempre es exactamente. positivo. O sea que te lo agradezco enormemente. Agradezco mucho a toda la gente que estáis pues aquí comentando en el chat, todos los que estáis por aquí dejando vuestras opiniones. Y nada, mañana recordaros que tenemos charla en el canal de Rafael López Borrego con Fernando Castro, con el doctor Soriano. Esperemos que podamos asistir todos. Yo creo que sí, pero vamos a ver. Que la charla va a versar sobre cuándo nació el arte contemporáneo. O sea, a partir de qué periodo se puede considerar que nace el arte contemporáneo. Creo que va a estar muy Interesante interesante. eso. Sí, va a estar bien. Y, Interesante y peleada. sí, bueno, no sé si va a haber mucha, no lo sé, vamos a ver. La verdad es que hay veces que este tipo de charlas que parecen como que van a ser como muy sencillas, luego de repente te das cuenta de que hay mucho más tema de lo que se ve a simple vista. Ya nos pasó con con un debate anterior, que ahora no recuerdo cuál era, que yo pensé, no sé muy bien qué voy a decir y como que me parecía que era como algo que no... Y luego al final fuimos tirando del hilo y salieron cosas muy interesantes, o sea Qué bueno. que imperdible. Mañana la cita en el canal de Rafael López Borrego. Lo he dicho, muchas gracias Nahuel. No os olvidéis de visitar el canal de Nahuel, que está genial. Luego os dejo en la descripción el enlace para que podáis ir y os recomiendo que veáis todos los vídeos que podáis, que están muy bien, o sea que yo creo que os van a servir. Nada más, pues eso, muchas gracias, ya sabéis, darle al botón de like, suscribiros, compartir este vídeo que siempre le puede ir bien a una amiga, a un amigo, a alguien que conozcáis. Y nada, nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, hasta pronto.